Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenas amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos Canal 29 y este es su programa Educa TV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y como siempre para mí es un placer compartir con usted todo aquello que nos apasiona, hablar de literatura, filosofía, política, historia, hacer que el mundo sea mucho mejor si nos dedicamos a analizar las obras del ser humano. Y precisamente en programas anteriores habíamos hablado del populismo, tanto el populismo como fenómeno a nivel global, el populismo en América Latina y específicamente el populismo en el Ecuador. En América Latina, para poder entender un poco la génesis de todos los gobiernos populistas del llamado socialismo del siglo XXI, tenemos que tener en claro un fenómeno histórico y además un proceso de influencia geopolítica en la región que hay que verlo en la historia a partir de los sucesos que desencadenaron la caída del muro de Berlín en 1989. Como sabemos, el mundo estaba dividido tras la Segunda Guerra Mundial, era un mundo bipolar, estaba dividido en Oriente y Occidente, izquierda, derecha, los países del eje de Moscú, los países que hacían su labor en torno a los dictámenes de Washington, es decir, de los Estados Unidos. Después de la caída del muro de Berlín, también se vino abajo la que sería o la que era el pilar más importante del sistema socialista mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de esto, lógicamente, fue como una suerte de castillo de naipes y todos los países que en el este de Europa giraban en torno a Moscú pasaron a formar socialdemocracias, democracias en estados diferentes de acuerdo a las naciones y al progreso que lograron cada una de estas naciones, pero abandonaron definitivamente el camino socialista y Alemania, que era el otro país importantísimo dividido por la Guerra Fría, dividido a partir de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los aliados, se reunificó y Berlín pasó nuevamente a ser una sola ciudad y esa ciudad la capital de la República Federal de Alemania. Entonces tendríamos que ver que este cambio que marcó toda la historia de la posmodernidad tendría que tener, por supuesto, un efecto en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina también tenía un país socialista. Una isla pequeña en el Caribe, Cuba, había estado subsidiada por el gobierno de Moscú desde que establecieron relaciones diplomáticas, comerciales y políticas y se convirtió en esa suerte de punta de lanza del socialismo en América y permitió también la difusión no solamente de las ideas, sino del pensamiento de incursiones militares y de alcanzar el poder político a través de las armas. Entonces vemos que con los subsidios que daba Moscú, las armas que daba Moscú, el entrenamiento militar era en Cuba y empezaron a aparecer un grupo de guerrillas en toda América Latina. Guerrillas que van, por ejemplo, desde la más rica y millonaria de todas, la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, hasta otras que tienen que ver, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Chile, en Perú, en Uruguay. Recuerden que el propio presidente Mujica fue guerrillero en Uruguay, en Brasil, en fin, en todos los países aparecieron con distintas maneras de hacer guerrilla, tanto urbanas cuanto casi ejércitos irregulares, como el caso del M-19 y de las FARC en Colombia. Entonces, esta manera de intentar alcanzar el poder político ya no funcionaba después de la caída del muro de Berlín, porque ¿quién iba a dar las armas? ¿Quién iba a subsidiar este movimiento guerrillero que en América Latina intentaba copiar los postulados que desde Moscú se dictaban y hacer que Estados Unidos no estuviese tan cómodo en la región como esa suerte de patio trasero, como se decía en el discurso oficial que constituía América Latina para Washington? Entonces, en 1987 ya el dictador cubano Fidel Castro se había dado cuenta de que la Unión Soviética se iba ya a pique y entonces comenzó a gestionar
la manera de hacer resistencia en un mundo que él también se resistía a que dejara de ser bipolar, y entonces pensar la política desde otra manera, dejar la guerra de guerrillas y pensar, bueno, ¿cómo tomamos el poder político? Entonces, en 1989 se reúne con el que después sería presidente de Brasil, Lula da Silva, y con el auspicio del Partido de los Trabajadores de Brasil, convocan en 1990 el llamado Foro de Sao Paulo. Aunque oficialmente fue convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, la mano que estaba detrás era la de Fidel Castro. Quien daba los dictámenes era Fidel Castro. Entonces todos los movimientos de izquierda de América Latina fueron al Foro de Sao Paulo y formaron parte del Foro de Sao Paulo. Entonces lograron, ahí trazaron una política que era primero alcanzar el poder político a través de las urnas, ya no de la guerra de guerrillas, sino que votaran, constituir partidos políticos y que los partidos políticos fuesen votados en elecciones. Después que alcanzaran el poder político, perennizarse a partir de esas mismas elecciones, desarmar el entramado constitucional de los países, el entramado institucional de estas naciones, cooptar todos los poderes para este único partido político y generar gobiernos de carácter totalitario. Quien alcanzó primeramente la meta fue Hugo Chávez en 1998 en Venezuela. Sabemos qué ha pasado. Estamos viendo qué ha pasado en Venezuela, un país en el cual todos los poderes están en manos de un partido único. Todos los estamentos de la sociedad civil han sido diezmados. El país está en ruinas, está en crisis. Hay un éxodo que ya se había vivido en Cuba. Habíamos visto que en Cuba había salido a través del puerto de Camarioca, después del puerto del Mariel, después la salida de los balseros, en fin, fueron oleadas que a través de los años de la Revolución, en la década de los 60, en los 80 y en los 90, fueron saliendo las personas que veían que aquel país no tenía solución, y es un desangrar de la población cubana que ha emigrado a todos los lugares posibles del mundo, siendo la preferencia número uno, por supuesto, por la cercanía geográfica y cultural, los Estados Unidos de Norteamérica. Los venezolanos también están haciendo lo mismo. Después vimos que detrás de Chávez, y con el poder que daba el petróleo venezolano y el dinero que emanaba del petróleo venezolano, Chávez comenzó a comprar esas adhesiones y comenzaron una guerra de carácter ideológico. La guerra ideológica es tomar aquello que le permita a las personas empezar a creer en otras cosas. ¿Qué hace? Tomas el descontento popular. Por ejemplo, no hay manera de que la gente esté contenta con todo lo que recibe porque hay muchísimas deudas, y nuestros países sabemos que normalmente tienen bastante en deuda con sectores de la población en cuanto a educación, salud, vialidad, en fin. Entonces tomas ese descontento popular y dices, yo voy a hacer. Y empiezas a enfrentar a la población. Ese es el mecanismo populista, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Dividir la sociedad, polarizarla. De un lado están los honestos, los trabajadores, la gente aguerrida, los obreros, los pobres. Del otro lado están el lumpen, los ricos, las personas que han sido beneficiadas por el sistema social y que por tanto son los enemigos. Entonces empiezas a enfrentar en un odio en el cual el país se divide en dos. Las familias, la gente, todo el mundo empieza a pelearse por estas posiciones extremas, ¿no? Estas posiciones que son los polos, las antípodas de un discurso ideológico maniqueo, de buenos y de malos. Entonces, vamos a ver que precisamente el Foro de Sao Paulo sigue trabajando. Entonces compra en países pequeños, que es más fácil manejarlos. En países grandes alcanzan presidencias. Entonces vemos que llegan a la presidencia en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador. Sí, Alianza País es parte del Foro de Sao Paulo. Pueden revisar en internet y verán las fotos de personajes tan ilustres de Alianza País como Ricardo Patiño o Gabriela Rivadeneira en el Foro de Sao Paulo cuando se reunieron en La Habana. Entonces, Alianza País hace lo mismo acá. Bueno, uno de los postulados es desarma el país, ¿sí? Coopta todos los poderes. Ya vimos que en Ecuador, durante los 10 años de correísmo, esto sucedió. El partido político se colocó en todos los estamentos, el poder electoral, el poder legislativo, el poder judicial, todo pasó a funcionar en torno a la figura del presidente, el economista Rafael Correa Delgado. Todas las decisiones emanaban desde el presidente y los demás eran cajas de resonancia que hacían exactamente lo mismo. ¿Quién podía discrepar? ¿Quiénes podían alzar la voz? ¿Quiénes podían amplificar el descontento? Los medios de comunicación.
Entonces, el Foro de Sao Paulo también estableció que uno de los elementos básicos para controlar el poder político es neutralizar a los medios de comunicación, convertirlos en la antípoda de los malos. Los medios serían partes de la representación de la burguesía, de los ricos, del lumpen, serían poderes fácticos. Quiere decir, el poder fáctico es aquel que no es elegido a través de la votación popular, sino es un poder de hecho, son poderosos porque sí. Entonces, ese es el discurso oficial, lo hemos escuchado, lo habíamos escuchado, que los medios son un poder fáctico, que representan a los grupos de intereses económicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Neutralizarlos. En Venezuela, todos los medios que eran contestatarios, los grandes medios de comunicación, fueron llevados a la ruina. La ley de comunicación impedía el ejercicio libre del periodismo, la investigación, la contratación, en fin, todo lo que se necesita para que haya ese equilibrio de poderes, porque los medios hacen esa voz de alerta, ¿no? Esa voz de alerta ciudadana que permite que las personas tomen en cuenta qué está pasando, qué es lo que está aconteciendo con el poder, y el poder rinda cuentas, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Si no hay una contraparte que constantemente le esté diciendo, bueno, ¿y esto en qué se invirtió? ¿Y aquello por qué no está terminado? ¿Y tal obra por qué tiene sobreprecio? ¿Y por qué cuesta tan caro esa carretera? Entonces, cuando la gente empieza a hacer esas preguntas incómodas, el poder tiene que neutralizar. Entonces, en Ecuador se hace lo mismo que se hace en Argentina, que también se hace en Venezuela. Se dicta una ley de comunicación. Una ley de comunicación que ahora está en revisión. Una ley de comunicación que establece un mecanismo, una entidad totalmente represora, ¿sí? La Superintendencia de la Comunicación, que vemos que el superintendente a discreción juzgaba, perseguía, fiscalizaba a los medios, los multaba, y estamos viendo en la revisión que se está haciendo en el país de lo actuado por la Superintendencia de la Comunicación, estamos viendo que hubo algunos excesos, bastantes excesos, pero no sé si estarán dispuestos a revisar todo lo que se hizo a profundidad y buscar realmente qué era lo que se estaba intentando, que era desarmar. Entonces se crea una constitución en 1998 donde dice que se va a repartir las frecuencias 33, 33, 34, 33 privados, 33 públicos, 34 comunitarios. ¿De dónde salen para los 33 públicos y para los 34 comunitarios? De los privados, lógicamente, como tenían que negociar sus contratos de concesión, dejaron que se vencieran muchísimos de estos contratos de concesión y lógicamente no llamaron a estas personas a la renovación. ¿Por qué? Porque esto permitía ganar adeptos. Entonces, querías estar en el juego, querías mantener la fuente de trabajo para esa gente que trabajaba en las radios, en los canales, tienes que doblegarte a lo que el gobierno establece. Entonces, la realidad es que muchísimas de las radios, de las televisoras, iban a perder sus contratos, porque no hay cómo, ¿verdad? No hay de dónde sacar espacio en el espectro radioeléctrico si no le quitas a unos y le das a otro. Es un tema de capacidad física de las frecuencias de onda para poder hacer la transmisión. Entonces, esta es la idea. Y se establecieron figuras tan contradictorias como el linchamiento mediático, como que la comunicación es un servicio y por tanto le corresponde al Estado en última instancia administrar y organizar lo que en cuanto a contenidos y a todo lo demás se compete al medio de comunicación. Entonces todas estas triquiñuelas, todas estas trampas en el camino, todos estos vericuetos que establecía la ley de comunicación y todas las entidades que se generaron en torno a la ley de comunicación, entonces léase el Cordicón, la Supercon, el Arcotel, todo esto que estaba en ese momento, unos con unos nombres, otros con los otros, se sustituyeron los unos por los otros, en fin, se hizo todo un entramado para garantizar que el gobierno tuviese la última palabra y que aquel que permitiese cuestionar al Estado, al poder, a ese poder omnímodo, ese poder concentrado en una persona, pagara como perdiendo su frecuencia, perdiendo su licitación, perdiendo su permiso para trabajar y por tanto, cuando la gente le tocan el bolsillo, lógicamente sabe que tiene que medirse, salvo que quiera arriesgarse hasta las últimas consecuencias, y sabemos que las últimas consecuencias, aunque es una frase manida, no casi siempre la gente está dispuesta a llegar hasta ahí, y entonces hay una parte que hay que tener la razón y ser racionales, y muchísima gente prefirió ser racionales, entonces miro para otro lado, no hago
lo que debo hacer haciendo un periodismo inquisitivo, porque no me dejan, me meto en problemas, entonces me pongo a contar, no sé, las palomas que están volando, y no digo de los sobreprecios, de las obras mal construidas, de los elementos de corrupción que se veían, porque no se permitía, y la ley de comunicación es parte de esto, de esta idea del Foro de Sao Paulo de cooptar el poder, de colocar a los gobiernos socialistas, y hemos visto cuál ha sido el resultado de esos gobiernos socialistas y de esos paladines del socialismo en América Latina, perseguidos por corrupción, enjuiciados, arruinando a sus países, en fin, nada novedoso. El socialismo no funcionó en el siglo XIX, no funcionó en el siglo XX, ¿por qué habría de funcionar en el siglo XXI, aunque el Foro de Sao Paulo así lo dictamine? Y todavía hay personas que lo siguen intentando. Hay que seguir de cerca la pista a México con su nuevo presidente. El partido Morena, que llevó a López Obrador a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, es parte también del Foro de Sao Paulo, pero veremos si aprende o no aprende, aunque dice que nadie aprende por cabeza ajena, o nadie escarmienta por cabeza ajena, hasta que la gente no siente en el pellejo propio qué le está pasando, no siente qué es realmente el socialismo, cómo funciona y cuál es la consecuencia de instaurar un régimen dictatorial, llámese de derecha, llámese de izquierda. Bien, hasta aquí este programa del día de hoy. Espero que hayan entendido, hayan comprendido y que hayan sobre todo reflexionado sobre qué es el Foro de Sao Paulo, qué pretendía y qué pretende, porque sigue activo, no es algo que ya pasó, sino es una entidad donde están todos los partidos de izquierda que quiere seguir haciéndose con el poder, y vemos lo que pasa en Nicaragua cuando hay el poder absoluto, vemos la discrecionalidad en Bolivia con Evo Morales, y vemos lo que ha pasado en Brasil, en Venezuela, en Ecuador y en los otros países que han intentado, incluso Zelaya en Honduras, que lo intentó pero no se lo permitieron, llevar adelante un proceso cercano al socialismo del siglo XXI. Vimos a Funes en El Salvador, entonces sabemos que realmente no hay muy buenas señales ni buenos augurios para quien intente emular lo que sucedió en La Habana y lo que sigue sucediendo en La Habana, porque si algo tenemos es que no aprendemos de la historia hasta que no vivimos en carne propia lo que ésta trae como consecuencia inevitable. Soy Nivaldo Machín de la Noval. Para mí ha sido un placer compartir con usted a través de Educa TV en la señal de Telesucesos, Canal 29. Nos vemos en una próxima ocasión. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.